Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bueno, vamos a seguir con más información. A esta hora nos acompaña Loanis Gaitán. Ella es presidenta de los foros de juventudes de partidos políticos y residente de Burunga. Con ella vamos a estar analizando la situación en la falta, el problema del agua que existe en este sector de Panamá Este. Buenos días, señora Gaitán. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Radio Panamá. Usted nos va a hacer ese pequeño análisis de cómo se encuentra esta situación en Burunga. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, mi nombre es Luani Gaitán y soy residente del corregimiento de Burunga de Arraiján. Burunga es un sector que tiene 20 años de ser corregimiento. Alrededor de los años 2000 se creó el corregimiento de Burunga. Burunga es un sector que tiene arriba de 40.000 habitantes, donde el 90% de la población vive sin agua. A nosotros se nos han dado diferentes paliativos todos estos años. Yo desde que tengo uso de razón, en mi comunidad el agua o es de pozo o simplemente se tienen que utilizar algunos otros paliativos como bombas para poder obtener agua. Esto se ha agudizado más debido al tema de las construcciones que se han tomado, como la construcción de la línea 3 del metro o diferentes actividades o proyectos que se están desarrollando dentro del corregimiento de Burunga. ¿Qué sucede con esto? Burunga es un corregimiento, o Arraiján es un distrito que no tiene una planificación. Arraiján o Burunga es un corregimiento que ha crecido de manera desmedida y simplemente no hemos tenido soluciones concretas para el tema del agua. Nosotros contamos con diferentes estructuras de tanques de agua, pero esas estructuras de tanque de agua no funcionan y nadie se hace responsable de estas cosas. Hoy la población sale a protestar, a buscar soluciones concretas, pero esto se ve empañado cuando ves supuestos dirigentes políticos, que son aquellos que te tienen que dar respuestas en la comunidad, los ves en las protestas, minimizando un poco la voz verdadera de la comunidad, minimizando la situación crítica que tiene Burunga y llevándolo a esto a algo o a las protestas a algo político y no se toca realmente el tema de fondo. A mí me gustaría mencionar que Burunga también tiene un sistema de cañería muy viejo y por lo menos en los sectores nuevos no existe un buen sistema de tubería y cuando llega la presión de agua se explotan las tuberías y no hay quien arregle. Burunga ha sido abandonado no solo en este periodo, no solo en el pasado periodo, sino viene con un abandono sistemático. El que conoce Burunga y va a Burunga sabe que Burunga no tiene una buena parada, no tiene un buen sistema de transporte, las calles están en pésimo estado, no tiene un buen sistema de educación. Entonces, cuando tú ves todos estos temas y se une un tema tan importante como el tema del agua, tú no ves reacciones de parte de las autoridades. Por lo menos en el sentido, en Burunga no existe un plan o un censo que diga cuáles son los sectores que no tienen agua, por qué no tienen agua y qué se puede hacer para solucionarlo. Entonces yo sí creo que no es solo decir o no es solo salir a protestar todos los días, sino brindar soluciones concretas y que las autoridades que por décadas han abandonado a Burunga tengan respuestas a las situaciones que tenemos. Claro. Usted ha planteado bien la situación la que viven diariamente en el sector de Burunga, en Arraiján. Habla también del abandono de las autoridades. ¿Han intentado ustedes ese acercamiento con las autoridades del sector a ver si entonces de esa manera logran o consiguen entonces iniciar el cambio que necesita Burunga? Siempre se ha tratado a través de descentralización, porque como sabemos, por lo menos los gobiernos locales sí tienen un presupuesto a través de descentralización. Se han hecho llamados, se han hecho notas,
por lo menos donde yo vivo, después de casi 20, 25 años que tengo de vivir ahí, no existe buenas calles, no llega el agua, nunca ha llegado el agua y se han hecho en reiteradas ocasiones protestas, se ha buscado las soluciones con las juntas comunales, pero no existe una respuesta. Pero vemos cómo de cara a las elecciones del 2024 son estos los primeros que salen y dicen, no, Burunga no tienen agua, jugando con la necesidad del pueblo y tratando de decir de que, bueno, hoy yo sí estoy aquí, pero han pasado más de 20 años que hemos estado en el abandono y nadie ha presentado un verdadero plan de cambio y reestructuración del sistema de acueducto y del sistema de calles y paradas del corregimiento de Burunga. Ustedes como parte del Foro de Juventudes de Partidos Políticos de este sector, ¿tienen alguna estrategia, tienen algún manual, han trabajado en algún proyecto que les gustaría presentar a las autoridades para mejorar esta situación? Se ha hablado indistintamente de que las soluciones para esto sería por lo menos algo paliativo, es poner a funcionar los tanques de agua que tiene Burunga, que son alrededor de 3 estructuras que se dejaron desde los gobiernos anteriores para que por lo menos de forma paliativa llegue el agua a los diferentes sectores. Pero no solamente eso, también estamos esperando que se abra o que se dé por terminada una potabilizadora que se está haciendo en Howard, que va a dar alrededor de 40.000 litros de agua y que eso por lo menos tendría algún tipo de paliativo en el corregimiento de Burunga. Pero al final, en este momento, no existe agua, solo llegan carros cisternas, no sabemos cuánto le salen los carros cisternas a las juntas comunales, no sabemos qué propuestas ellos tienen, no sabemos cómo van a solucionar el tema de los tanques, porque no podemos esperar hasta que la empresa termine la potabilizadora de Howard para decir, bueno, Burunga ya tiene agua. Porque, y si el problema sigue, porque es que no existe un censo, no hay nadie, o sea, no hay nadie que pueda decir, este es el problema, porque las autoridades locales no lo entienden siquiera. Entonces pueden haber muchas hipótesis de problemas resueltos o a través de diferentes organizaciones se pueden presentar proyectos paliativos, pero al final, si de parte de los gobiernos locales, de parte del Estado, no existe un por qué y un para qué y un cómo se pueda solucionar, yo creo que el problema va a seguir y se hacen las cosas pensando en 5 años y no pensando en unas soluciones duraderas. ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen a las autoridades? ¿Cuál es esa solicitud urgente que le hacen a las autoridades? Más allá de resolver el problema, porque obviamente eso va a tomar su tiempo, pero ¿cuál es esa solicitud que ustedes como parte entonces del foro le hacen a las autoridades locales o al gobierno nacional? Yo creo que para todo en la vida, en temas de comunidad, se necesita organización. Si tú cuentas con distintas juntas de desarrollo local, tú tienes que organizarte como gobierno local para que a través de esa junta de desarrollo local o los presidentes tú entiendas qué es lo que está sucediendo en tu comunidad, levantar un censo, un proyecto con plan en mano y ir donde las autoridades y exigirles que se cumpla. Pero lo primero es hacer las cosas de manera organizada tratando de beneficiar o legitimando la voz de la comunidad, que es la que realmente está teniendo el problema. Bueno, muchísimas gracias entonces a la joven Loanis Gaitán. Ella es presidente del Foro de Juventudes de Partidos Políticos y residente del sector de Burunga en Arraiján por plantearnos entonces la situación que existe y esas posibles soluciones para que entonces Burunga cuente con por lo menos el servicio del agua potable, que es lo que necesitamos todos los panameños para poder vivir. Muchísimas gracias y que tenga buenos días.